Buenas tardes, muchísimas gracias a todos por asistir a este evento, a esta presentación del libro Las 7 mentalidades para navegar la incertidumbre de José Cabrera. Gracias, José Cabrera, gracias, José María Olayo, por estar aquí. Bueno, sabéis que 5 palabras intentamos hacer un mundo más digno, equitativo y sostenible a través del poder transformador del arte y todos estos artistas, escritores que nos ayudan con sus libros. Así que gracias por seguir ayudándonos, por estar aquí. Y empezamos sin más dilación. Gracias. José, cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve porque tengo la sensación de cada minuto que emplee le estoy quitando el tiempo al verdadero protagonista de este acto, que es el autor del libro, el que tiene la experiencia, el que tiene todos esos conocimientos, toda esa experiencia que ha acumulado durante tantos años. Entonces, yo la verdad es que cuando me lo dijo Marimar, que viniera a esto, no lo entendí muy bien, pero se ha empeñado. Entonces me preparé a conciencia, me he leído el libro por arriba, por abajo, a la derecha y a la izquierda. Y no solo ese, sino también, aunque es más técnico y me cuesta más, el de redarquía, uno de los dos de la redarquía. Que no, luego lo va a explicar él porque a lo mejor no os ha llegado todavía esta información. Entonces, toda la información que se iba a intentar transmitir como introducción, la voy a resumir muchísimo. Y para que sea más breve, voy a usar la metodología 5 palabras. Cada vez que toque un tema, que va a ser muy rápido, 5, voy a hacer 5 propuestas. 5 verbos que yo creo que resumirían el libro de Pepe. 5 verbos. 5 ideas fuerza. ¿Qué tal? 5. Todo va a ser en 5. Y si lo hago todo bien, lo voy a hacer en 2 bloques de 5 minutos. La primera, bueno, se paró toda la impresora bien gomando, como en el siglo XVI. La primera cosa que quería decir era hablar de este triángulo en el que hoy me siento yo, que además me siento muy a gusto. El triángulo lo forman 3 vértices. El primer vértice es la Fundación 5 Palabras, el segundo vértice la casa que nos acoge, la Fundación 11, y el tercer vértice es el CEO de Cabrera Management Consulting. Muy bien. Ya el inglés ya sabéis que no es lo mío. Y en ese vértice yo he colocado 5 palabras. 5 palabras que no coinciden exactamente con Pepe, algunas, porque Pepe es más técnico, es más de ciencias que de letras, pero yo he intentado poner 5 palabras que comparten los 3 y además lo comparten con su forma de ser, con su forma de ver la vida y cuando escriben. Esas 5 palabras que he puesto en medio del triángulo de las Bermudas en la Fundación 11, las 5 palabras son: 1, la palabra acción. Insiste mucho Pepe, José Cabrera, la acción, sin acción no hay nada que hablar, todo lo demás sobra el libro. ¿Estamos de acuerdo? Tienes que poner en acción lo que te ha dicho él, las herramientas, las preguntas, todo, si quieres mejorar, si quieres progresar, tal, acción. La segunda palabra que comparte Marimar, es cooperación. La Fundación 11 ni os cuento, porque la propia idea que justificó el montar la Fundación en febrero de 1988, esto me lo conozco bien porque he venido a esta casa muchas veces a pedir ayudas y afortunadamente siempre he salido contento. Entonces, en febrero de 1988, la 11 propuso crear la Fundación. ¿Con qué objetivo? Con 2. Y aquí viene la palabra cooperación. Cooperar con otros colectivos de discapacidad. Una cosa que he comentado siempre mucho es por qué las personas ciegas viven con unos sueldazos. Y hablo de la gente que vende cupones. Digo sueldazos comparado con lo que ganaban los chavales con parálisis cerebral, los sordos y tal en sus trabajillos. Bueno, pues eso se compensó así. La 11 destinó el 3% de todo lo que ingresa por los cupones para la Fundación. Y ahí tenéis los colegios, ahí tenéis cientos o miles de personas con discapacidad no ceguera que están viviendo muy bien con un sueldo muy respetable y muy justo. En el otro vértice está 5 palabras, y aquí también aparece en los valores que promueve Mar y su gente. Ellos hablan de empatía, de creatividad y también hablan de cooperación. Ellos cooperan con gente para mejorar la vida de la gente. Luego saldrá la palabra solidaridad, etcétera, etcétera. Y la Fundación 11 igual, en sus principios figura el ayudar a las personas a descubrir, a navegar
perdona, que me estoy liando un poquito, la cooperación y la solidaridad. Ya es lo que había comentado antes. Y los principios que defiende la Fundación 11 son la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la acción positiva. Esto es un elemento, yo que llevo 45 años en el ámbito de la discapacidad, este tema de la acción positiva supuso, no sé si luego cuando haya diálogo, Álvaro tiene más experiencia porque lo lleva en el cuerpo, realmente la política de la acción positiva para no ser ni paternalista ni discriminatorio. Bueno, pues esta es la primera cosa que quería comentar. La segunda era, para los que no me conocéis, es que también se lo he comentado a Pepe, a José Cabrera, la visión que yo voy a aportar, que él le va a servir porque él quiere saber qué opinamos de los que hemos leído el libro, pues va a tener la versión hoy de una persona que lleva 45 años con la discapacidad. Tuve un cisne negro, de esos que se llaman positivos, en un momento de mi vida. Yo no había visto una silla de ruedas en mi vida. Es más, cuando la veía, hacía así, Dios mío, que no me pilla a mí nunca. Pues tuve un cisne negro, un tal Manolo apareció en mi vida y yo ya me dediqué toda la vida a la discapacidad. Entonces, le comentaba el otro día a Mar y a Pepe, si yo en esa época hubiera escrito un libro, desde luego con los conocimientos que tiene Pepe y con su mayor sabiduría, si yo hubiera escrito este libro, lo hubiera titulado 7 mentalidades para navegar las certidumbres y prosperar en la exclusión. Fijaos, él habla de para prosperar en la incertidumbre y yo hablo de la certidumbre, os hablo hace 40 años. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad tenía una ventaja sobre los demás. Nosotros tenemos incertidumbres, ay, no sé qué va a pasar, ay, tal, tal. Pero ellos lo tenían más fácil. Todo eran certidumbres. No puedo ir a ningún sitio, no puedo ir al colegio, no me van a hacer ni caso, todos van a ser paternalistas, nadie me va a abrazar por cariño, nadie me va a dar, se va a pensar en mí. Era un mundo heavy, o sea, maravilloso, happy, ve, como se diga eso, porque todo eran certezas. Entonces, he buscado en la RAE qué significa certeza. Y la certeza, o la certidumbre, es la seguridad, la convicción de que esto va a ser así, o no va a ser, siempre. Hay que ir a tal sitio, ya tengo una certeza, yo no puedo ir. Hay unos escalones que te mueren, no hay rampas. Ay, mira, me gustaría ser ingeniero técnico. Certeza, no había ninguna incertidumbre. Certeza, no puedo estudiar ninguna carrera. No me entienden. ¿Cómo voy a la universidad? Oye, que me pasa que... Luego era un mundo maravilloso. Y yo hubiera escrito ese libro, 7 mentalidades para prosperar en la certidumbre. Bien, entonces las certezas eran estas: barreras arquitectónicas, nula participación social, tú veías cualquier cosa, un monumento cultural, etcétera, las personas con discapacidad, y si había alguna, hacíamos así, ¿qué hace ahí? Pero hombre, en ese restaurante, ¿qué hace comiendo ahí? Legislación inexistente. En el año 82 se hizo la LISMI. ¿Te acuerdas, Álvaro? Tú eras muy jovencito, pero bueno, no sé si habías nacido. Bueno, la LISMI todavía se sigue, en algunos preceptos todavía se sigue aplicando. El empleo escaso y el poco que había era súper protegido, súper paternalista y poco menos te daban un poquito de dinero por ir a trabajar. Y la educación era muy especial, pinta esa hoja en verde, os hablo de hace 40 años, cuando yo empecé en esto, y segregada, totalmente segregada. Bueno, desde esta experiencia mía y que he aprendido de personas como Álvaro y compañía, pues yo es la visión que voy a dar de lo del libro. Me voy ya acercando, para darle la palabra a Pepe, a sus 7 mentalidades. Me he leído el libro, como os he comentado, de arriba abajo, de abajo arriba. Y Pepe luego me dirá si está de acuerdo o no, pero yo lo hago ahora a vosotros para que luego cuando haya diálogo os haya servido yo un poco de, pues me ha despertado una duda, me ha despertado una inquietud. He elegido 5 verbos, y dejo la mano ahí, que tenía más en la lista, pero he elegido los 5 que yo considero que por los que discurre todo el discurso de Pepe, tanto en la vía empresarial como en la vía personal, profesional, empresarial o personal. Los 5 verbos son: 1, navegar, la incertidumbre. Ahí está, una nebulosa, una marea, unas olas, y las tengo que navegar. Generar impacto en los demás. Esto es una idea de Pepe que es las que más me gustan. 3, enfrentar los desafíos. Ahí viene una ola
que eso es un desafío tremendo. Prosperar en la adversidad. De repente me han echado del trabajo. Se me ha muerto mi hijo o ha tenido un accidente, no sé qué. ¿Cómo prospero en esa adversidad? Y he dejado para el último, para mí, el verbo más importante en mi vida, y que yo estoy coincido con Pepe cuando él dice en el libro que si tú no actúas, todo lo que te he contado no sirve para nada. Verbo actuar. En el verbo actuar, él dice, y la voy a leer porque es una frase que no, si la leo yo, si la digo de memoria, me va a salir mal. Dice José Cabrera, en un momento del libro, y lo dice de forma recurrente en más sitios. La acción es la llave, la herramienta para transformar tus intenciones en realidad. ¿De qué me ha servido leer el libro? ¿De qué me han servido las 350 preguntas? ¿De qué me sirven todas las reflexiones? Si luego, por motivos míos, que estoy deprimido, que no me atrevo y tal, no lo llevo a la realidad. Y en este sentido, yo voy ya terminando, Pepe, desde que acabé el INEF el año 80, hice la tesina, hubo 4, como yo me dediqué la propia tesina y toda mi vida a la discapacidad, aunque también como profesor de educación física en la educación ordinaria me dedico a chavales que no tienen discapacidad, he compaginado las dos cosas y además yo creo que el éxito que he tenido con la discapacidad, y lo digo con inmodestia, he tenido siempre mucho éxito con las personas con discapacidad. ¿Sabéis por qué? Porque yo no sabía distinguir entre los que tenían discapacidad y los que no. Los trataba igual. Y por eso, claro, los padres quedaban alucinados. ¿Pero cómo le dices eso a mi hijo? ¿Y por qué no? O sea, yo porque le veo a Álvaro en la silla de ruedas, a mi hermana Paloma le voy a hacer una pregunta y una cosa, y a Álvaro distinto porque está en la silla de ruedas. O sea, a lo mejor Paloma es más inteligente y tiene más ganas de hacer que la propia hermana. Entonces, he usado siempre 5 frases, 5 ideas que me han servido toda la vida. Y os las voy a contar. La primera es de Bertolt Brecht. Me la sé de memoria porque he dado tantos cursos y tantas charlas fuera de España, dentro de España, para arriba, para abajo, un Colmenar Viejo, para allá, que me la sé de memoria. Decía Bertolt Brecht, yo estoy hablando siempre desde la mentalidad de la discapacidad. Álvaro, luego cuando hablemos quiero que me digas algunas cosas. Decía Bertolt Brecht, fijaros en personas que tienen espasticidad, tetraplégicos, que están en silla de ruedas, personas que hablan, que no les entiendes nada, etcétera, etcétera. Pero tienen que moverse. Si no se mueven, tienen que salir de casa, tienen que hacer, tienen que ir, tienen que satisfacer sus necesidades, también las sexuales. Yo he ayudado mucho en el tema sexual, porque enseguida me di cuenta que lo que más bloqueaba a la persona era, ya no te digo tener afectos, ni tener que alguien te quiera y tal, tener sexo. Y bueno, ahí tengo experiencias que algún día las puedo contar y no las vais a creer. Y Bertolt Brecht decía, es inútil decir que las criaturas humanas encuentran la felicidad en el reposo. Lo que ellas necesitan es acción. Fijaos, ¿eh? Y ellas la crearían si la vida misma no se la proporcionara. Para mí esa frase fue brutal. La segunda, cuando yo explico esto en los cursos, el primer versículo del Evangelio de San Juan dice, al principio fue la palabra, el verbo. Y Goethe dijo, está equivocado. San Juan está equivocado. Al principio fue la acción. Y luego para rematar llega Ortega y Gasset y dice, la vida es un faciendum, no es un factum. La vida no son infinitivos, son gerundios. Todas estas ideas son las que han impregnado todas mis relaciones con las personas con discapacidad, todo lo que he escrito y todas las tonterías que he dicho a lo largo de mi vida. Bien, pues ya estoy terminando. Me quedan 2 minutos. ¿Vamos bien? Si no, yo me voy. Termino. Del libro he recogido 5 citas, porque también creo que, y he elegido estas 5, porque creo que resume, si alguno no quisiera o no pudiera leer el libro, se va a llevar un poco la idea entre lo que yo le comenté y sobre todo lo que va a decir él, de qué va el tema. He recogido 5 citas. Una de Gandhi. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. Estas citas son brutales para tu propia autoprospección. Otra de Charles Handy. Sería triste perder nuestro futuro por nuestro pasado, por culpa de nuestro pasado. La tercera me gusta también, de Lewis. La integridad es hacer lo correcto, incluso cuando no haya nadie mirando. Esa me encanta,
porque hay mucho postureo, mucha tontería en el ámbito de discapacidades de cuento. La de Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière. Somos responsables no solo de lo que hacemos, sino de lo que no hacemos también. Y la última, y esta ya la última para darle la palabra a él, porque esta yo creo que Benjamin Zander la hizo pensando en ti. Dijo él, yo creo que pensando en José Cabrera, el trabajo de un líder consiste en despertar el potencial de los demás. Ese es el líder que es José María Cabrera. Y termino con 2 regalitos de 30 segundos los dos. Un de mis aforismos que a Marimar le gustan mucho, tengo 2000 aforismos en la diversidad funcional. Y he creado uno para Marimar, en homenaje a este acto, y otro para José Cabrera, para como culminación de este acto. Entonces, el aforismo que creo para ti, Mar, es, porque viene de ti, me lo has reflejado tú, por la empatía sabemos que lo que amamos se convierte en extensiones de nosotros mismos en los demás. Y la que le dedico a José Cabrera es, cada logro es el resultado de una estrategia vital que hace un buen balance entre las preferencias y las necesidades. Muchas gracias. Si te gusta, muy bien, te la regalo. Pues ya le damos la palabra a José Cabrera. Pues muchas gracias. La presentación está. Ahí está. Vale, bien, gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, José María, por sus palabras. A vosotros por vuestra presencia. Es una economía de la atención. El hecho de que estéis aquí es un hecho de generosidad siempre, porque sé que estamos todos en un mundo que demanda una atención enorme. Yo voy a hablaros de este tema. Voy a hablaros esencialmente de la incertidumbre como una oportunidad para reimaginar nuestro futuro. O sea, es un poco el mensaje del libro. Y el libro, a ver si logro yo hacerme con el mando. Estoy intentando avanzar. Estoy intentando avanzar más. Ahora, ¿y dónde lo he logrado? Pues no lo sé. Bien, entonces lo siguiente quería decirles, quiero que me gustaría que el libro fuera una conversación. Cuando digo siempre con la audiencia suelo decir el libro es también vuestro, porque hay gente que viene cuando hablamos de la incertidumbre, en definitiva es gente que no está ignorando la incertidumbre, o sea que es capaz de ver la incertidumbre como mínimo como algo a explorar, como algo que podemos también traducir no solo en un miedo a lo que es la incertidumbre, sino también en una oportunidad en la que podemos de alguna forma reinventarnos y de alguna forma transformarnos. Esta es un poco la esencia del libro. O sea, la esencia del libro, se la puedo resumir, lo que intenta es crear una mirada distinta sobre la incertidumbre. Porque si cambiamos la mirada, cambiamos lo que vemos. Y si cambiamos lo que vemos, cambiamos lo que hacemos. Si cambiamos lo que hacemos, cambia absolutamente todo. Entonces, este es el objetivo final, el daros una herramienta, unas reflexiones que os puedan ayudar a cambiar la visión que tengáis sobre la incertidumbre. He escrito, perdona, voy a ver. Cuando vayas a apretar, no aprietes el láser, aprietas el otro botón. ¿Vale? El de adelante y el de atrás, perdonad, vale, perfecto. Es mi tercer libro, o sea, el primer libro abordé el libro este que está ahí de la jerarquía, más allá de la jerarquía, abordé el impacto que iban a tener las redes en las organizaciones y de alguna manera introduje la palabra jerarquía en el lenguaje español, no existía. O sea, al final pues hablé de nuevas organizaciones que realmente que para abordar el mundo en red y conectado, pues necesitamos nuevas estructuras organizativas distintas a las anteriores, más flexibles, más colaborativas, basadas en la confianza, centradas en la persona. Entonces, todo este ha sido un poco el trabajo en el mundo del liderazgo y en el mundo, digamos, de las empresas en la consultoría que realicé durante estos años, ¿no? Y el siguiente libro fue simplemente La jerarquía en la práctica, en el que compartí lo que había aprendido
de la incertidumbre, de lo que había aprendido esencialmente en la práctica de la redarquía, en cómo construir este tipo de organizaciones. Y en este último libro, el libro actual, que es el que vamos a ver hoy, Las 7 mentalidades para navegar la incertidumbre, abordó, como os decía, la relación con la incertidumbre. Y es el trabajo pues, de muchos años, y honestamente, con cientos de líderes que realmente tenían esta pregunta de organizaciones: ¿cómo puedo transformar esto que está ocurriendo en una ventaja para mí personalmente, para mi modelo de liderazgo o para mi empresa? Y como no podía ser de otra manera, el libro lo he empezado con un pequeño hito, y es que el prólogo, y el hito es que es el primer libro que está escrito con un prólogo hecho por inteligencia artificial a nivel mundial. No es el primer libro que el prólogo lo escribió una inteligencia artificial. Este es el libro, y lo he hecho intencionalmente, lo he hecho porque quería dejar claro que la inteligencia artificial no viene a sustituir a la inteligencia humana, viene a amplificarla. Y esto es muy importante, este mensaje, porque tiene unas oportunidades enormes, pero es necesario que aprendamos, y luego hablaremos, a colaborar y a trabajar también con la inteligencia artificial. Trabajé el libro para mí como ejemplo con ChatGPT, que para mí me sirvió como un lugar de encuentro, como un lugar para poder comprobar mis propias ideas, reflexionarlas, compartirlas con otras personas, e incluso para, como le comentaba antes a José, para adaptar el lenguaje. Yo, como persona técnica de formación de ingeniero, pues tiendo, digamos, a un razonamiento más lógico y de alguna manera muchas veces muy estructurado y complejo. Y sin embargo, el libro está escrito, como, si lo veis, tiene la oportunidad de leer en un lenguaje muy próximo al lector. Pues eso ha sido posible gracias a la inteligencia artificial. Y curiosamente, cuando terminé el libro, pues se me ocurrió la pregunta: ¿y por qué no pedirle a una inteligencia artificial que escriba el prólogo? Y lo intenté. Le dije a la inteligencia artificial, le dije al ChatGPT: oye, ¿puedes escribirme el prólogo? Como me conocía ya y conocía el contenido del libro, conocía todo, y me escribió el prólogo. Y la verdad es que me impresionó tanto que lo he publicado sin tocarle ninguna coma. Os leo algunas frases simplemente para que veáis el potencial de la inteligencia artificial. Dice: cuando José Cabrera me pidió escribir el prólogo de este libro, me detuve a pensar en la magnitud de su mensaje y el impacto que puede tener en quienes lo lean. Vivimos en un mundo donde la incertidumbre no es solo un factor, sino una constante, y es precisamente en tiempos de disrupción y cambio incesantes que necesitamos las herramientas adecuadas para no solo resistir, sino prosperar. Este libro ofrece algo más valioso que un conjunto de estrategias, proporciona una transformación profunda de la mentalidad. Y sigue escribiendo. El libro, el prólogo no tiene desperdicio, y ya acaba diciendo: este libro no promete respuestas fáciles, pero sí entrega algo más valioso, un marco de referencia para enfrentar lo incierto, una mentalidad con la que podemos abordar los desafíos con confianza y resiliencia. Al cerrar estas páginas, espero que te sientas empoderado, listos para asumir el control de tu destino y avanzar con determinación. Porque, en última instancia, el mensaje que este libro deja es claro: no podemos controlar lo que está por venir, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. Bienvenido al viaje ChatGPT. Está escrito, insisto, por la inteligencia artificial sin cambiar absolutamente una coma. Entonces, insisto, el mensaje y la intención no era otra, sino, como digo, el asegurarme de que podemos ver la inteligencia artificial como algo que viene a amplificar nuestra propia inteligencia. Y eso es verdad, porque ya muchos de nosotros podemos crear imágenes, textos, vídeos y todo tipo de documentos a un nivel muy superior de lo que podíamos hacer hace simplemente un par de años antes de que surgiera esta tecnología. El libro tenía que empezar por describir el entorno en que vivimos. Yo lo describo con esta metáfora que es de Nassim Taleb, que es del cisne negro. ¿Quién habéis oído la palabra cisnes negros en relación con la incertidumbre antes? Algunos, muy bien. La metáfora viene realmente de que los primeros cisnes negros los encontraron los ingleses cuando llegaron a Australia en el siglo XVIII por primera vez, porque la mutación del cisne negro ocurrió en Australia. Luego, en el mundo nuestro no existían los cisnes.
los cisnes negros. Entonces, el cisne negro lo que intenta de alguna manera es reflejar esa limitación que tiene nuestra manera de aprender y nuestra forma de adquirir conocimiento, que esencialmente está basada en lo que observamos, en la evidencia de lo que vemos. Luego, lo interesante es cómo aprendemos cuando no podemos anticipar o cuando tenemos que enfrentarnos a una realidad que no hemos experimentado anteriormente. Y ahí él utiliza esta metáfora, y el cisne negro se entiende ya actualmente pues, como eventos de gran impacto que son totalmente imprevisibles, pero que cambian nuestras vidas. Entonces podemos pensar recientemente todo pues, en la propia pandemia, cómo ha cambiado, la crisis anterior de Lehman Brothers, ahora actualmente lo que estamos viviendo con la elección de Trump en Estados Unidos. O sea, son cisnes negros totalmente imprevisibles que de alguna forma están cambiando nuestras vidas. Lo que ocurre con estos cisnes negros es que son positivos y son también negativos, es decir, pensar por ejemplo en Internet. Internet lo que nos ha aportado y de alguna forma la riqueza que nos ha dado, porque al final Internet ha cambiado la forma que nos relacionamos, que vivimos, que aprendemos de alguna manera y el acceso a una información global que antes era imposible. Entonces, estos son cisnes negros positivos, y en nuestra vida tampoco tienen que ser grandes eventos. Los cisnes negros en nuestra vida pues tienen que ver con cosas realmente próximas a nosotros. Puede ser, pues no sé, un cambio en una relación personal, la pérdida de un ser querido, el cambio de trabajo. O sea, tenemos pequeños cisnes negros que cambian muchas veces de forma inesperada la realidad. Lo que hace muy particular a los cisnes negros es que, al fin y al cabo, es la paradoja de la incertidumbre. Es decir, pensar por un momento, la incertidumbre es una hoja en blanco a la vez que es algo incierto. O sea, pensar que efectivamente no sabemos qué va a venir, esto nos da una cierta inseguridad y nos hace sentirnos inseguros, pero a la vez está por crear, a la vez es una hoja en blanco y podemos verlo como una hoja en blanco y podemos utilizarlo de alguna más forma también como para desarrollarnos, para crecer y para prosperar en la misma incertidumbre. Y fijaros qué curioso, porque es este cambio de mirada, de dejar de ver la incertidumbre como una amenaza, a verlo de alguna manera como una oportunidad, o de, como os decía antes, en vez de verlo como alguna forma, un enemigo, poderlo ver como un aliado, poder ver la incertidumbre como un aliado que nos reta, que nos empuja y que de alguna manera nos mueve también a la transformación. Entonces es esta nueva mirada de la incertidumbre en la que intento abordar el libro. El problema no es la incertidumbre, también os lo puedo compartir. El problema es que de alguna manera seguimos en nuestra zona de confort y tendemos a ignorar la incertidumbre. Es decir, y esto es muy humano. Esto es muy humano porque de alguna forma nos sentimos más confortables con aquello que es cotidiano, que es cercano a nosotros, que de alguna forma conocemos y le llamamos zona de confort, aunque sea estar en el coche 2 horas por la mañana o tener que aguantar a un jefe que no hay nadie que lo aguante, pero le llamamos zona de confort porque nos sentimos ahí seguros. El problema con la zona de confort son principalmente dos. Una es que los mapas que utilizamos actualmente son mapas que aprendimos para un mundo cierto. Todo lo que aprendimos en la escuela, lo que nos enseñaron nuestros padres, lo que aprendimos en la universidad, estaba diseñado para un mundo que era cierto, un mundo en el que podíamos prever, un mundo que podíamos planificar, un mundo que podíamos avanzar. O sea, antes tú recordar que podías pensar 3, 4, 5 años delante en nuestras vidas y podíamos avanzar con paso firme, seguros de lo que iba a ocurrir. Eso hoy no es la realidad. O sea, hoy la realidad es que el mundo en que nos enfrentamos necesariamente es incierto. Y es incierto porque estos cisnes negros cada día son, como estáis viendo, más frecuentes. Hoy mismo, como sabéis, o ayer, ya Israel ha atacado a Irán. O sea, quiero decir que son cisnes negros que ya antes eran cada 2, 3, 5 años, ahora es cada mes o cada 2 o 3 meses, con lo cual el mundo en que vivimos es incierto y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con estos cisnes negros. El libro está escrito, curiosamente,
me ha ocurrido con los libros anteriores. El primer libro de la redarquía lo escribí no teniendo la respuesta, sino teniendo la pregunta. O sea, la pregunta primera que me hice en la redarquía esencialmente ¿era la jerarquía el orden natural en un mundo conectado? Obviamente no. La estructura jerárquica no puede direccionar la complejidad de un mundo conectado. Entonces, de ahí surgió el primer libro. Y este libro surge de esa pregunta que tenéis ahí. Este libro surge de la pregunta: ¿qué tienen en común las personas que prosperan en la adversidad? Trabajando con estos cientos de líderes, trabajando con estas empresas durante todo este tiempo, en talleres, con cientos de líderes, en talleres de forma continua, abordando esta pregunta, realmente la buena noticia, y es lo que quiero compartir hoy, es que encontramos algo común, encontramos patrones comunes. Y lo primero que encontramos es que no era una cuestión, estas personas que son capaces de prosperar en la adversidad y son capaces de crecer en medio de adversidades, no es que tuvieran unas capacidades muy diferentes o que tuvieran recursos ilimitados o que tuvieran unas circunstancias externas que les favorecían. En absoluto, no era una cuestión de recursos ni de mentalidad, era una cuestión de la forma que tienen de ver el mundo estas personas, de la forma que tienen de relacionarse con la realidad, de la forma que tienen de alguna forma de pensar y por lo tanto de la forma que piensan determina qué decisiones toman y determina qué acciones toman. Entonces, en gran medida, la cuestión no era de recursos, era de mentalidad, porque la mentalidad es esencialmente el prisma, es la lente a través de la cual vemos la realidad y vemos el mundo. Entonces, curiosamente, por eso me atrevo a decir esta frase, no vivimos la realidad, vivimos nuestra mentalidad, porque nuestra mentalidad es la que determina realmente lo que vemos. Entonces, ahí recordar en la misma pandemia, pues hubo empresas que se cayeron y desaparecieron y otras empresas pues que realmente crecieron. Incluso lo mismo que hubieron bares que cerraron, otros que abrieron, se pusieron a hacer entregas, digamos, a domicilio, empresas que empezaron a trabajar, digamos, en forma en red de sus propios servicios. Incluso un ejemplo muy práctico, por ejemplo, fue el tema del cambio en la sanidad, o sea, del pensar que los médicos, yo he trabajado con muchísimas clínicas, instituciones, intentando durante años que los médicos se conectaran, hicieran un diagnóstico remoto y avanzábamos en meses y en años absolutamente poquísimo. Sin embargo, la pandemia en cuestión de 3 meses hizo que los médicos, absolutamente todos, en cuestión de 3 meses, viesen el diagnóstico remoto como una normalidad. Entonces veis cómo estos cisnes negros también tienen la oportunidad de cambiar y de abordar la mente. Entonces, y de abordar, digamos, los desafíos de esta forma distinta. Por eso en el libro hago mucha incidencia en el tema de la mentalidad, por eso el libro hablo de mentalidades, no hablo esencialmente de habilidades concretas ni prácticas, sino esencialmente hablo de mentalidad, la forma que tenemos de pensar, los comportamientos que están asociados, los hábitos que están asociados a esta forma de pensar y cómo cambiarlo, como decía antes, para poder ver la incertidumbre desde esta nueva perspectiva de lo que hablamos. Lo importante es entender, si veis esta figura que está ahí, también es de inteligencia artificial, como sabéis todas las imágenes que estoy proyectando, la mirada está en el interior, o sea, lo que vemos fuera está muy condicionado, insisto de nuevo, con la forma que pensamos. Si cambiando la forma que pensamos, cambia la forma que miramos, como decía antes, cambiamos lo que vemos y por lo tanto cambiamos cómo nos relacionamos con esa nueva realidad y podemos cambiar nuestra propia realidad y nuestra propia vida. La buena noticia es que trabajando en estos seminarios con estos líderes y con estas empresas, encontramos que había ciertos patrones comunes, habían ciertos comportamientos que estas personas que decía yo antes que prosperan en la adversidad tienen en común. Y ahí los tenéis un poco resumidos, o sea, fijaros,
y creo que vosotros mismos lo habéis experimentado porque todos conocemos personas de este tipo, ¿no? Son personas que viven guiadas con un propósito claro, ven los desafíos como oportunidades para poder crecer, son personas que se fortalecen en la adversidad, son personas que en vez de ver los límites ven las posibilidades, son personas que en cierta medida convierten sus sueños en realidad, personas, como digo ahí, luego lo explicaré en más detalle, juegan el juego de la vida para crecer, no juegan para ganar y de alguna manera, y lo más importante, son personas que anclan sus decisiones en valores, que toman sus decisiones, guían sus actos con integridad y con autenticidad y con valores, independientemente de cuáles sean las circunstancias. Luego, esta es la buena noticia del libro, hay ciertos patrones, estos patrones ahí los tenéis en el libro, están llevados a cada una de las mentalidades del libro, entonces esos 7 comportamientos que he descrito y estas 7 formas distintas de actuar, pues aterrizan en una mentalidad de propósito, en una mentalidad de crecimiento, mentalidad antifrágil, mentalidad de abundancia, mentalidad infinita, mentalidad emprendedora y mentalidad ética. Son las 7 mentalidades que abordo en el libro y ahora las describiré un poquitito y luego tenemos un diálogo sobre cuál de todas estas mentalidades. El libro está escrito de forma que puedes empezar por la mentalidad que quieras, depende el desafío que tengas, depende aquello que de alguna manera más te atrae. Entonces, la mentalidad de propósito es la primera, es la fundamental, porque la mentalidad de propósito es el faro que guía nuestras decisiones internas. La mentalidad de propósito es la que alinea realmente lo que hacemos con lo que tiene sentido para nosotros en la vida, lo tanto es el punto de partida. Cuando encontramos el propósito, encontramos la dirección y por lo tanto la mentalidad de propósito es clave en un mundo incierto. Porque cuando el entorno es tan confuso, el tener el faro, la guía interna es fundamental. Luego, en este capítulo primero, abordo precisamente el cómo podemos, de alguna manera, encontrar esa dirección interna, ese faro interno. Y doy unas pautas muy concretas, porque al final tampoco es muy difícil pensar cada uno de vosotros en aquellos momentos en vuestra vida en la que encontrasteis que un punto, digamos, donde aquello que realmente os da pasión, aquello que amáis, coincide con aquello que de alguna forma hacéis bien. O sea, pensar en esos momentos en que estabais haciendo algo que tenía sentido para vosotros. Pensar en el propósito, la energía, el fluir, o sea, la sensación esta de que el trabajo no es trabajo. Luego, todos hemos vivido ratitos, hay veces que tiene algunas personas la oportunidad de vivir su vida en este estado, pero todos encontramos estos puntos y de alguna forma en este capítulo lo que hago es abordar metodologías y prácticas concretas que nos ayuden a encontrar este punto entre lo que amamos y nos da pasión y aquello que somos buenos haciendo. Luego, evidentemente, y hablo también ahí del Ikigai, que es una metodología de origen japonés también, que ayuda y tiene un proceso específico para de alguna manera alinear estos puntos, ¿no? Y alinearlos también con lo que el mundo necesita, en cierta medida también alinearlo con aquello por lo que podemos ser recompensados. A nivel profesional, la mentalidad de propósito yo la he trabajado mucho porque eso lo sabéis, en las empresas el propósito realmente es lo que da el compromiso a las personas. Yo muchas veces en las conferencias en las empresas suelo hablar muchas veces y preguntarles a los asistentes: si tu empresa fuera un país, ¿vivirías en él? Fijaros que es una pregunta muy sencilla de responder. Entonces, claro, curioso es que hay de alguna manera estudios anuales por empresas muy solventes sobre esta respuesta a estas preguntas, y ocurre que esencialmente en las empresas solamente un 10, un 15% de las personas que trabajan encuentran sentido y propósito en lo que hacen. Hay otro 10 o 15% de personas en las organizaciones que normalmente pues no encuentran propósito en lo que hacen, normalmente son
de alguna manera pues se sienten negativas. Estas las vemos enseguida en la máquina de café. Son aquellas de esto no funciona, ya lo hemos intentado antes, ¿por qué intentarlo de nuevo? O sea, estas son las personas que nos consumen energía. Lo importante en la organización, y lo que he aprendido con tantos años de liderazgo, es que lo importante es ese 70%, el resto de las personas. Porque si ese conjunto de personas, tú como líder, le das un propósito, le das una narrativa de un propósito compartido, le creas un entorno de colaboración y de confianza donde cada persona puede dar lo mejor de sí mismo, entonces las personas llevan al trabajo no solo la obediencia y la diligencia, que de alguna forma es algo que es necesario para tener la productividad, sino lo más importante de las personas, llevan al trabajo la creatividad, la innovación y la pasión, porque estas son las cualidades humanas que diferencian a unas empresas de otras. Aquellas empresas que son capaces de crear entornos donde las personas van no solo a trabajar, sino llevan lo mejor de sí mismos, pues tienen obviamente una ventaja competitiva. Luego, en esta mentalidad de propósito, trabajo los dos temas. También deciros, el libro está escrito de forma que puedes seguir las dos rutas. Puedes seguir una ruta personal, y en la ruta personal, por ejemplo, la mentalidad de propósito, abordo pues cuáles son los inhibidores del propósito, que nos impide muchas veces encontrar el propósito, que suele ser pues, el miedo, la duda, las expectativas de los demás sobre nosotros, etc. O sea, hay muchísimos factores y ayudo a superar estos obstáculos, ¿no? A nivel personal y luego a nivel de empresa y a nivel de líder. También hablo del liderazgo con propósito. Al final hablo del líder como un arquitecto social, porque el trabajo del líder hoy no tiene nada que ver con lo de perseguir a la gente, no tiene nada que ver con conseguir que la gente haga lo que se supone que tiene que hacer. Eso es un absurdo. El líder hoy lo que tiene que hacer, como he dicho antes, es construir una narrativa poderosa que motive a la gente, que de alguna forma le cree ese entorno de confianza que mencionaba, para que cada persona pueda aprender a desarrollarse, abordar, equivocarse sin miedo, y dar lo mejor de sí mismo dentro de la organización. Ese es el verdadero trabajo del líder. Por eso digo, el líder es un arquitecto social. Luego ya en el libro, como digo, tenéis en cada mentalidad las dos vías, la vía personal y tenéis la vía de empresa. Lo mismo ocurre con la mentalidad de crecimiento. Esta mentalidad de crecimiento, de alguna forma, es el convencimiento de que todos somos unas personas únicas con un enorme potencial, que tenemos una capacidad enorme de podernos desarrollar. Y precisamente uno de los objetivos, de los propósitos más significativos de la vida es el de desarrollar nuestro máximo potencial. Entonces, en este capítulo abordo precisamente esto de la mentalidad de crecimiento, cómo ver en cada desafío que tenemos una oportunidad para crecer. Y esto es fundamental en las organizaciones, pero a nivel personal todavía es más. A nivel personal es tan sencillo como atrevernos a salir. Esta es la mentalidad que nos ayuda a salir de la zona de confort, a dar unos pasitos fuera, como decía antes, porque necesitamos de alguna forma salir de la zona de confort. Esto es crucial, porque en la zona de confort, ya he dicho que no hay confort, a lo mejor hay seguridad, pero lo que no hay es crecimiento. Y este es el problema que tiene la zona de confort, el problema que tiene el estar siempre en la misma zona, y lo tenéis mucho con vosotros, lo veis en muchos de vuestros hijos a veces, es que si permanecen mucho tiempo ahí, no tienen crecimiento. El crecimiento siempre necesita salirse y sentirnos de alguna forma inconfortable. El esfuerzo es necesario, sentirnos inconfortables y salirnos de la zona de confort es fundamental. En este capítulo doy unos pasos sencillos para que demos estas primeras pruebas fuera. Como digo, una conversación que tenéis postergada con el jefe, o una experiencia nueva, un nuevo curso que siempre habéis querido desarrollar, una nueva comunidad en la que podéis apuntaros. Hay un montón de indicativos de cómo podéis desarrollar esta mentalidad de crecimiento. Y a nivel, yo creo que profesional, yo creo que lo tenéis en la mente. Claro que para que una empresa crezca y prospere, necesita crear un entorno, una organización que aprende. Necesita crear un ecosistema de aprendizaje, y queremos necesitar un entorno donde la gente comparta libremente los conocimientos y darle las herramientas necesarias para poderlo hacer, en una cultura que lo soporte. A nivel siguiente hablo de algo que ya sí que os puede sorprender la palabra, es la mentalidad antifrágil. Esto es muy interesante porque pensar lo frágil se rompe,
lo robusto resiste, y lo antifrágil no solo resiste, sino se transforma. Sale preparado para la próxima vez. Esto es muy fundamental hoy en día en la era de la inteligencia artificial, porque la mentalidad antifrágil nos enseña que de alguna manera el adaptarse no es suficiente, que tenemos que de alguna manera transformarnos, tenemos de alguna manera no solo que superar y adaptarte a lo que tienes, sino transformarte. Pensar ahora en el mundo de la inteligencia artificial, si nosotros como profesionales simplemente nos adaptamos y decimos, voy a utilizar un poquito el ChatGPT, voy a estar al día de esto y de lo otro, y no nos damos cuenta de que estas tecnologías vienen para de alguna forma, como decía antes, amplificarnos a nosotros mismos, pues tenemos un problema serio, porque adaptarnos no es suficiente. Para mí me suele, esta es una preocupación, una incertidumbre muy actual en todos los jóvenes, ¿no? Si la inteligencia artificial me va a quitar, o muchos profesionales, ¿no? Me va a quitar el trabajo, no, yo siempre doy la misma respuesta. Lo más probable no es que pierdas el trabajo frente a una inteligencia artificial, lo más probable es que pierdas el trabajo frente a un humano que está utilizando la inteligencia artificial para ampliar sus conocimientos. Esta es la realidad. Entonces, no hay otra opción, no hay más opción que colaborar y amplificarnos. Y la buena noticia es que la mayor parte de estas tecnologías son gratuitas o son 15, 20 euros al mes, que no es absolutamente nada para el potencial que tiene. Pensar que antes para poderte diferenciar tenías que hacer un máster de 10, 15 mil euros y ahora te piden 20 euros al mes para poder diferenciarte de los demás. O sea, es una diferencia enorme, es una oportunidad muy grande y es solo una cuestión de mentalidad, de pensar en lo que tienes. Luego, esta es la pregunta para vuestros hijos, para vuestros compañeros y para vosotros mismos. ¿Estás adaptándote o estás transformándote? Llevar a esta pregunta, porque insisto, si no te estás transformando, tienes un problema de futuro. Esto es muy importante de entender, porque ahora mismo, cuando hablamos de transformación en las personas, hoy en día, vuestros hijos, insisto, vosotros mismos si tenéis empleo, el problema no es cuánto tiempo vas a estar y tener empleo. Pensar en los jóvenes suele ser ahora 2 o 3 años. La época nuestra era más, era el ciclo de 10, 12 años que podíamos estar en una empresa y con 3, 4 empresas llegábamos a la jubilación. Hoy en día los jóvenes tienen ciclos de 2 años, 3 años como máximo, en muchísimos casos. Luego lo importante hoy para los jóvenes no es el empleo, es la empleabilidad. Que se os quede en la mente la palabra. No os preocupéis por el empleo, porque el empleo va a durar 1 año, 2 años. Preocuparos por la empleabilidad, porque la empleabilidad es lo que os da el empleo del futuro. O sea, mirarlo con una metáfora que pongo en el libro muy sencillo. El empleo es como un puerto donde tú vas con tu barco y anclas en ese puerto y estás ahí 2 o 3 años, desarrollas una serie de competencias y pasas al siguiente puerto. O sea, la empleabilidad es el barco. La empleabilidad es la capacidad que tú tienes como persona de crear valor en este contexto económico y social. Entonces, este es el otro foco importante de cambio en la mentalidad. O sea, en vez de pensar sencillamente en el empleo, debemos pensar en la empleabilidad. Las empresas, en vez de estar gestionando el talento, esto ya lo hacemos nosotros con muchísimas empresas, personas, lo que estamos haciendo ya es gestionando la empleabilidad de la gente. Gestionando no solo el talento, que el talento consistía en asegurar la empresa que tenía las competencias que necesitaba para seguir avanzando. Gestionar la empleabilidad es asegurarse que sus profesionales tienen un futuro brillante dentro de la propia empresa a lo largo del tiempo y desarrollan las capacidades necesarias para hacerlo. O sea, es 2 enfoques totalmente, uno enfoque de las personas, el otro es un enfoque en la organización. Luego, en este libro, insisto, aunque la palabra antifrágil es nueva, yo suelo ser bastante rupturista en lo que escribo y muchas veces la gente me pregunta, no, es que tú vives en el futuro, y me lo dice así como, es que tú vives en el futuro, y yo le suelo decir, bueno, me quedo así como un poco sorprendido, porque la gente es como si te preguntara y cómo se llega al futuro, de dónde sale el autobús, esto se va en ave, o cómo se llega al futuro, y yo le suelo decir a la gente, curiosamente, que el futuro suele ser algo que está aquí y no vemos. No es algo que tengamos que adivinar,
pensar en vuestros hijos, pensar en los cambios que estamos viviendo. La mayor parte de las cosas que yo escribo son cosas que están aquí, que por alguna razón las personas no ven, y yo parte de lo que escribo y entiendo que es el poder de mis palabras, es el transmitir y ayudarles a ver cosas, insisto, que están aquí y que no vemos. Esta es una de ellas, el cambio de empleo, empleabilidad o el cambio de adaptarse a transformarse. Están aquí, es necesario, y el libro lo que ayudo es a ver este tipo de cosas, y también a nivel de empresa ayudo a construir empresas que tienen esta antifragilidad, y a nivel de empresa lo esencial de la antifragilidad es la capacidad de combinar en cierta manera los resultados con la capacidad de innovación. Pensar por un momento, igual que decía con la transformación en las personas, en una empresa que ante la inteligencia artificial ve que se reduce alguno de sus servicios o ve que puede simplemente aplicar, reducir algunos costes y adaptarse simplemente a lo que ocurre, y despide a gente y les pone a la inteligencia artificial a hacer algunas cosas. Esa adaptación es la muerte de la empresa, porque la inteligencia artificial viene para hacer otras cosas. La inteligencia artificial te obliga a cuestionarte la estrategia, te obliga a cambiar tus productos, te obliga a desarrollar a tus personas y te obliga a unas políticas, digamos, y a unas estrategias comerciales totalmente distintas. Luego, si no utilizas la inteligencia artificial para crecer y para de alguna manera reinventar tu estrategia de negocio, tienes un problema. Lo mismo ocurre con las empresas. No vale adaptarse. Con la inteligencia artificial las empresas tienen que transformarse. Luego hablo de algo muy actual, que es la mentalidad de abundancia. La mentalidad de abundancia es la capacidad, de alguna manera, y el convencimiento de compartir, que compartir crea valor. Es la capacidad de ver que realmente cuando compartimos, que crecemos con los demás. Esta mentalidad es muy crucial hoy en día, pensar que la mentalidad opuesta, que es la mentalidad de escasez, es la mentalidad y el pensamiento de que no existe suficiente y por lo tanto que hay que proteger a los nuestros. Repito, no existe suficiente, hay que proteger a los nuestros. Esta es la mentalidad que rige todos los movimientos actuales populistas. Y por lo tanto, lo que intentamos es proteger a los nuestros, lo que intentamos es cerrarnos, intentamos la exclusión. Entonces, esta es la mentalidad más peligrosa que existe hoy en día. Os recomiendo el libro de Peter Diamandis, que es un libro sobre la abundancia, específicamente es la abundancia, en la cual él comparte su creencia, que las tecnologías que estamos hablando, las tecnologías de inteligencia artificial, la robótica, las biotecnologías actuales, tienen la capacidad de resolver muchísimos de los problemas que tenemos. Y él pone evidencias palpables en su libro de cómo estas tecnologías pueden llegar a dotar a 9.000 millones de personas de agua potable, de formación, de sanidad, de electricidad, digamos, sana, y de alguna forma de una vida digna. Y estas tecnologías tienen la capacidad de hacerlo. Y como él bien dice, y yo estoy convencido, el problema de estas tecnologías, del mundo que vivimos, no es un problema de riqueza. El mundo está creando una riqueza enorme. El problema que tenemos es un problema de equidad, de que el 99% de la riqueza que generamos va a parar a un 1% de las personas. Luego el problema es de equidad. Por lo tanto, necesitamos un cambio de mentalidad, de la mentalidad de que no es suficiente a la mentalidad de abundancia. A nivel personal es muy sencillo, porque es empezar desde mañana mismo a poner foco en lo que tenemos en vez de poner el foco en lo que nos falta. Luego tampoco hay que hacer un máster, decir esto es cambiar de alguna forma tu perspectiva a la hora de relacionarte con los demás. Y normalmente nos relacionamos con los demás, pues somos dadores natos. Yo creo que la mayoría que estáis aquí sois personas generosas que tendéis a compartir sin esperar nada a cambio. Hay otras personas que operan al revés, que son receptores natos, de alguna manera extractivos, que siempre están buscando la manera de recibir, y todos conocéis gente de esta extractiva, ¿no? Y después los hay de alguna manera que son más comparadores, que lo que intentan es buscar un equilibrio. En la vida es muy importante este equilibrio, lo que Adam Grant define como dadores sanos, son dadores que de alguna manera son capaces de combinar el dar, pero dar con un significado que también les aporte a ellos, porque honestamente en la vida podemos ser y debemos ser empáticos, debemos ayudar a los demás, debemos compartir, pero hay que tener cuidado con las personas extractivas. Yo, una de las dinámicas que hago en los talleres con los líderes normalmente es que les pido, y lo podéis hacer en casa cuando lleguéis, una lista que pongáis 4 o 5 personas
de vuestra proximidad, que cuando llegan a vosotros, están con vosotros, sentís bien, crecen con vosotros, aportan conocimientos, aportan energía, os sentís mejor cuando ellas se van, o sea, tenéis en la mente, sabéis quiénes son esas personas. Le digo a una lista, pon 5 personas, le digo a la otra lista y pon 5 personas, de las que son un poco al revés, que a veces que vienen, drenan tu energía, te sientes que de alguna manera te sacan de tu estado anímico y de alguna manera te introducen en problemas que realmente no son tuyos ni son personales. Cuando hacen las 2 listas, yo les hago hacer la lista y luego les digo y les doy una especie de stickers y les digo ahora poner 3 stickers en las 3 personas con las que hayáis pasado el mayor tiempo los últimos 6 meses. La gente pone los stickers y lleva una sorpresa enorme, porque muchísimas veces sin querer acabamos pasando el tiempo, mucho tiempo, demasiado tiempo, con personas extractivas, con personas que no nos ayudan. Y esto en la vida y en la mentalidad es importante trabajarlo, porque debemos ser empáticos, debemos ser de alguna manera generosos, pero sobre todo, y lo más importante, debemos vivir nuestra vida. No debemos vivir la vida de los demás. Es muy fácil ponerse a vivir la vida de otro, es muy fácil ponerse a resolver los problemas de otro. Es más difícil y de alguna manera requiere más disciplina, el encontrar tu propósito, encontrar tu sentido y realmente dedicarte a aquello que te da sentido y propósito en la vida, siendo empático con los demás y sobre todo siempre teniendo un impacto positivo en las personas que te rodean. Pues esta es la mentalidad de abundancia. Luego viene otra mentalidad de esta que tampoco la habéis oído, la mentalidad infinita. Esta es también una cosa que está aquí, que nos vemos pensar por un momento en la vida. Esto es de Simon Sinek, que lo ha popularizado. Hay 2 tipos de juegos. ¿Quién había oído esto de los juegos finitos, juegos infinitos? Esto no. Pues pensar en la vida, los juegos finitos son juegos que hemos jugado todos. De alguna manera, pues jugamos al fútbol, son juegos que tienen unas normas específicas, que tienen unos objetivos específicos, que hay un ganador y un perdedor, que se juega en un espacio y un tiempo determinado. Son juegos finitos, que empiezan, tienen unas reglas, se acaban. Y en la vida hay otra serie de juegos que no tienen ni un tiempo definido, ni unas reglas definidas, ni empiezan ni acaban. Entonces, cuando yo os digo a vosotros, os hablo del amor, os hablo de la educación, os hablo de las relaciones, del matrimonio, del trabajo y de la vida, son juegos infinitos. Son juegos totalmente distintos. No tienen principio, no tienen fin, no tienen reglas fijas. El problema es que estamos jugando juegos infinitos con una mentalidad finita, con unas reglas finitas. Entonces esta es la mentalidad que te ayuda realmente a entender que lo importante en la vida no es ganar, lo importante en la vida es crecer. En el juego infinito de la vida lo que es importante es crecer, no es ganar. Esta es la mentalidad que de alguna forma te libera de esa ansiedad del resultado a corto plazo, de la cuota del mes, de tener que llegar, de ser el primero. Esta es la mentalidad y la trabajo en el libro en detalle, que te libera de todas esas ansiedades y te enseña que la vida es algo que estamos para crecer, en la que la vida al final no es una competencia con los demás, la vida es una competencia con nosotros mismos. La vida esencialmente se trata de ser cada día mejor de lo que fuimos ayer. Y esta es la esencia del crecimiento. Entonces la lucha siempre ha de ser con nosotros mismos. El objetivo siempre es infinito, es a largo plazo. Y el objetivo no es una meta, el objetivo es un legado. Es transmitir a los demás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, en mi caso ahora también, lo que hemos aprendido. Yo comento muchas veces con Paloma en esto del legado, porque yo soy de eso, de compartir, crear valor. Cuando oigo a mis nietos, que los nietos que le quiere quitar el juguete a otro, que normalmente el mayor le quita siempre el juguete al menor, y luego un nieto mío el otro día que le dice al otro para que le dé el juguete, le dice, como dice el payo, compartir crea valor. Cuando oyes eso, entiendes lo que es la palabra de un legado. Cuando eres capaz de transmitir tus valores a los demás. Por eso he escrito también el libro está escrito también para muchos amigos y obviamente para mi familia, para dejarles todo lo que he aprendido a lo largo de la vida. Esta mentalidad infinita es clave, porque no podemos elegir el juego de la vida, hay juegos que efectivamente son de competencia, pero sí podemos elegir siempre podemos elegir
con qué mentalidad lo jugamos. Pensar, de qué juego es. Tú puedes siempre jugarlo con una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje continuo, de ser cada día mejor que ayer, de jugar para crecer. Esa es la esencia y eso es lo que en el libro os comparto y de alguna manera os doy unas pautas de cómo hacerlo. Pensar, porque esta es la esencia muchas veces del libro, igual que cuando decía lo de la nueva mirada. En la vida ocurre igual con la incertidumbre. La incertidumbre es inevitable, la desesperanza no es inevitable. Está impuesta por nosotros. La vida no, la desesperanza no es inevitable. Siempre podemos ver, como he dicho, la incertidumbre como un libro en blanco, como un espacio para crecer, como una oportunidad para reinventarnos. Y ya la última mentalidad, bueno, perdón, antes esta mentalidad os es muy común porque se trabaja mucho, se oye mucho la mentalidad emprendedora. Yo he tenido la oportunidad de generar, digamos, de participar en unas 18 empresas de tipo de empresa, he lanzado muchísimas empresas y he aprendido muchísimo en el mundo del emprendimiento. Y quizás lo que más he aprendido y lo que más se me ha quedado es que el emprendimiento no es una cuestión de empresa, el emprendimiento es una actitud ante la vida, el emprendimiento es una forma de vida, es la forma de vivir convencido de que el futuro lo creas tú, es vivir convencido y movido siempre a la acción, con el convencimiento de que puedes transformar tus sueños en realidad, que puedes probar cosas, aprender, pivotar, transformarte y que siempre puedes, y de alguna manera es importante, lanzarte al vacío. Decía, una frase se me ha quedado, uno de los fundadores de LinkedIn decía que el emprendedor es aquel que salta en un precipicio y construye el avión mientras baja. Es un poco una metáfora de la imagen. No necesitamos tener todas las respuestas para dar el primer paso. Es importante avanzar, aprender, reiterar y seguir. Ahí abordo todo esto a nivel personal, también a nivel personal. Voy acabando ya. La mentalidad ética yo creo que la tenemos todo en la mente, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo, porque hay una falta enorme de ética en nuestra sociedad y por lo tanto, y sobre todo en nuestros entornos políticos, y por lo tanto es algo que carecemos de los líderes éticos que realmente necesitamos. Pues ahí abordo mucho esto y abordo también, para aquellos que tenéis interés en la inteligencia artificial, los serios desafíos éticos que nos plantea la inteligencia artificial en cuanto a los algoritmos, en cuanto a la responsabilidad, en cuanto a la protección de los datos, en cuanto de alguna forma a la dependencia que tienen nuestros jóvenes en gran medida de estas tecnologías. Luego hay desafíos importantes y también los abordo en el libro. El libro acabo con un mapa realmente que es como una pequeña hoja de ruta, que es una llamada a la acción. O sea, el último capítulo del libro tiene tres pasos para transformar todo esto en una realidad, para llamar a la acción. O sea, el primer paso es, evidentemente, cambia tu mentalidad, esto que os acabo de comentar, dejar de ver la incertidumbre como una amenaza y empezarlo a ver como un lienzo en el blanco sobre el que puedes construir. Os doy pautas para hacer todo esto. Luego, una vez abres la mente de esta forma, empiezas, como decía antes, con esta nueva mirada a ver nuevas realidades, entonces empiezas a imaginarte el futuro que deseas, dónde quieres estar en 2 o 3 años, quién quieres ser, qué legados quieres dejar a tus hijos, qué legados quieres dejar a los compañeros, cómo puede impactar a las personas que están a tu lado, etcétera. Pues esta es la segunda fase, que es decidir dónde quieres ir, hacer un statement de alguna manera de propósito y un statement de dirección hacia dónde quieres ir. Es muy difícil ir hacia un lado si no tienes imaginar el futuro que deseas, y luego ya tienes que ponerlo en acción. Entonces el libro lo que te da otra vez una serie de pautas específicas, independientes si estás cambiando de empleo, si estás llegando a una vida, digamos, de retiro y has estado muy centrado en tu trabajo y tienes que de alguna manera redefinir a qué te quieres dedicar y qué vas a hacer en los próximos 15 años, pues este libro te ayuda mucho a, de alguna manera, encontrar, recargar pilas, encontrar sentido y propósito y encontrar energía para seguir avanzando. Y este más o menos es la esencia del libro. El libro, de alguna manera, siempre me gusta resumirlo con
con 3 cosas que son fundamentales y en las que yo he encontrado gran significado en mi vida, y es que esencialmente el propósito de la vida tampoco es tan complejo. O sea, al final en la vida tenemos, como digo yo, 3 deberes. Un deber fundamental es esencialmente encontrar el propósito, alinear con lo que hacemos, con aquello que tiene sentido para nosotros. Esa es una dirección importante en la vida. La segunda dirección importante en la vida es desarrollar nuestro máximo potencial. Todos tenemos un potencial enorme, todos podemos crecer, todos tenemos un potencial infinito. Además, decir esto en esta casa de la ONCE, pues la verdad que tiene un impacto fundamental por ver cómo las personas crecen y se desarrollan dentro de este ámbito y qué potencial hay. Luego ese es el segundo objetivo, tener propósito, desarrollar nuestro máximo potencial y tener un impacto positivo en los demás. Este es el objetivo de mi charla. Muchísimas gracias. Ahora, ¿alguna preguntita? Muchísimas gracias, José Cabrera. Aquí tenemos alguna pregunta por aquí que queráis realizar. Majo, ¿alguna pregunta quieres? Ya sabía yo. Bueno, lo primero, enhorabuena porque es una inspiración total. Y me gustaría preguntarle, al pasar por tantas empresas, ¿cuál es la característica fundamental que un buen líder tiene que implementar en una empresa para que pueda crecer? Lo he mencionado un poco. O sea, yo esencialmente 2 cosas. Una es rodearte de personas con propósito. A mí me preguntaban el otro día, que estaban con Sun Microsystems, con la empresa, una de las empresas que yo tengo la oportunidad de dirigir a nivel europeo, ¿no? Son empresas muy grandes, de miles de personas, ¿no? Y me preguntaban, pero José, ¿cómo puedes o cómo has podido asegurarte, sin tener que hacer grandes controles y sin tener que perseguir a la gente, que la gente hacía lo que tenía que hacer? Pues esencialmente es asegurándome. Yo entrevistaba a todas las personas que entraban, porque he puesto siempre el foco esencial en buscar personas que encuentren sentido en lo que hacen, personas que busquen propósito, porque una vez tienes esas personas, yo estoy mirando a las personas que estáis aquí y yo me atreví a decir que tenéis una cosa en común, y es que tenéis al jefe dentro. Son personas que os exigís a vosotros mismos posiblemente siempre más de lo que exigía vuestro jefe. Entonces, cuando dices tú, uno de los secretos que yo he utilizado en la vida ha sido siempre el asegurarme que me rodeaba de personas que tenían el jefe dentro, que realmente... ¿Por qué? Porque una vez te rodeas de este tipo de personas, entonces puedes crear el entorno de confianza a que me refería. Puedes crear un entorno de confianza donde la gente puede dar lo mejor de sí mismo, puede participar abiertamente y puede compartir sus ideas. Y ese es un poco el secreto. O sea, dicho de alguna manera, es más personas que estructura. Gracias. Yo sé que por aquí te quieren hacer alguna que otra pregunta. Bueno, lo primero es un placer conocerte, escucharte. Estoy segura que leer el libro ya me inspiró el título. Bueno, ya estás inspirando desde aquí. Y has hablado de liderazgo. Ahora mismo que acabas de comentar, pues... tras la pregunta realizada, rodearte de personas que tengan propósito. Estoy precisamente ahora haciendo una formación sobre emprendimiento. Cuando he sido emprendedora toda mi vida, creo que todos lo somos, aunque no seamos conscientes. Y dice, el buen líder empodera a las personas de las que se rodea, sean sus trabajadores, su equipo, etc. Pero yo, a ver si tú... Yo soy de las que pienso que todos somos líderes. Muy bien. Todos y todas somos líderes. Y de hecho, respecto a la frase de Gandhi que has dicho, José María, de conviértete en el ejemplo, la referencia de lo que quieres. Personalmente, que he llegado a aceptar con los años mi carácter de líder, porque me ha costado, a veces es difícil ser líder, porque el entorno muchas veces también te rechaza, quizá por esa seguridad que irradias, ¿no? O esa iniciativa.
y te empeñas un poco en motivar a los demás, al final, no sé si tú lo ves así, te das cuenta de que la única forma que tienes de provocar ese cambio que esperas en los demás es convertirte en la referencia y ejemplo de lo que esperas de los demás. Correcto. ¿No? Y dejas de ejercer fuerza fuera para provocar ese cambio desde dentro. No sé si estás de acuerdo, pero creo que es el futuro. Creo que es... Estoy de acuerdo en lo que dices, y además es una pregunta muy pertinente por lo que ha ocurrido recientemente en los temas que acabamos de ver estos días. Has dicho una cosa muy importante. Piensa que has dicho el líder, una cualidad importante del líder es empoderar a los demás. Empoderar a los demás sin asegurarte el alineamiento de valores es un disparate. Es que tiene un cuidado enorme. Entonces, la frase empoderar a los demás es válida con la premisa de que tienes la cultura adecuada. Es decir, la cultura es la que te fija los valores y es la que te asegura que las demás personas actúan alineados con esos valores. Sabemos los escándalos que acabamos de ver y que hemos recibido recientemente. Es un ejemplo clarísimo de una persona como ha sido el presidente del gobierno que ha liderado y ha empoderado a otras personas, y el problema ha sido que esas personas a las que le ha dado el poder no estaban alineados con sus valores. Luego el error invigilando, si me preguntas a mí por hablar de temas de actualidad del presidente, es no asegurarse que las personas, por eso siempre he empezado con el propósito, porque eso es lo que te garantiza de que lo que tú haces. Y luego, una vez tú haces eso, si la persona es la adecuada, como tú dices bien, solo tienes que ser un espejo, porque la organización ocurre como nuestros hijos que aprenden por copia social. Ellos aprenden por copia social, entonces lo que ellos ven en ti como líder, muy importante como líder también, lo que celebras, lo que reconoces visiblemente, es decir, esta persona lo ha hecho bien y es el modelo. O sea, es un trabajo, tú que te veo que estás curradita en esto, te digo de verdad, sabes que es duro. ¿Por qué es duro? Porque no se puede dar, lo dicen los americanos, for granted, no lo puedes dar por asegurado. Tienes que asegurarte que continuamente no solo estás dando ejemplo, sino estás poniendo ejemplo en los demás y estás ejemplarizando, diciendo, esta es la persona que queremos ver y estás reconociendo públicamente siempre, porque eso es lo que hace que cree en la cultura, que la gente sabe qué es lo que vale, qué es lo que reconoce, qué es lo que se premia y cómo se progresa en esa empresa. Y eso es lo que te da a ti la coherencia y la garantía de un crecimiento sostenible. Muchas gracias, José. Por aquí tenemos otra pregunta. José, enhorabuena por el libro. Estoy segura va a ser un éxito. Pero yo tenía una pregunta. ¿Qué te ha llevado a escribir este libro y a hacer un libro solidario? Bueno, escribir el libro, ya expliqué antes que me viene de una pregunta. O sea, era el que creo honestamente que estamos viviendo en tiempo de incertidumbre y toda mi evidencia es que la mayoría de nosotros estamos abordando la incertidumbre con los mapas equivocados. Piensa que estamos abordando, por ejemplo, la enseñanza, pues pensando como siempre que la enseñanza es algo que ocurre una vez en un espacio determinado, la enseñanza ya es algo que ocurre a lo largo de toda la vida. Si mira, hablamos ahora mismo del liderazgo, el liderazgo jerárquico de ordeno y mando, de control ya no funciona. Hay muchas personas que siguen liderando con modelos que ya son obsoletos. Si cualquier aspecto de la vida que mires, te das cuenta que estamos viviendo con mapas inciertos, mapas incorrectos, que es lo que he dicho antes, mapas pensados para un mundo que era distinto. Luego, el por qué el solidario, honestamente, ha sido porque he visto la oportunidad. O sea, tengo un aprecio personal a Marimar, a la labor que hace, y me ha parecido de alguna manera muy bonito que el libro, de alguna forma, y aprovecho que ya me ha hecho la pregunta, además de ser para inspirar, el libro también sirviera para contribuir. Y nada mejor que construir realmente a una obra como la de Mar, que nos muestra pues todos los meses cómo el trabajo solidario de muchísima gente, escritores, pintores, etcétera, se puede traducir, digamos, en una obra social. Y eso creo que es para mí también, digamos, otro propósito superior. Pues yo creo que se merece un aplauso. Muchísimas gracias.
Magnífica. No tenemos tiempo para más preguntas porque debemos dejar la sala. Gracias a todos, a todas por venir, por participar en este maravilloso evento. Gracias, José María Olayo, por tus palabras. El mes que viene pondremos las 5 palabras, los 5 verbos de José María Olayo para que todos los escritores y escritoras solidarias que quieran participar en el concurso de microrelatos de 5 palabras escriban sus relatos solidarios con tus 5 palabras. ¿Te parece bien? Bueno, Venga, que no hay sí. más remedio. Y somos ONG 5 palabras y Fundación 11. Ah, no, Gracias. no Fundación. No, Fundación no, ONG. ONG. Y gracias a la Fundación 11, eso sí, gracias por abrirnos las puertas, por abrirnos este espacio tan maravilloso. Una vez más, porque el año pasado estuvimos aquí entregando los premios del concurso de microrelatos 5 palabras. Y bueno, pues una vez más nos han abierto las puertas. José Cabrera, increíble. Hemos aprendido, yo creo que hemos aprendido todos aquí, ¿verdad? Nos vamos a casa creciendo un poquito más y con más sabiduría. Aquí se acaba, esperamos volver con otros libros, otras presentaciones y siempre para hacer un mundo más digno, equitativo y sostenible a través del poder transformador del arte. Y desde aquí, 5 palabras. Gracias a todos los que nos estáis viendo desde YouTube. En streaming sé que nos estáis siguiendo y estáis también aprendiendo con las palabras de José Cabrera. Un aplauso y hasta la próxima. Y ahora a firmar los libros, que hay gente que me sé que han traído libros para que firmes. Muchísimas gracias.